Eso no es cosa mía, eso ya lo buscáis vosotros, como para atar cabos. Hoy llegamos al final de nuestra predicación, de nuestra serie, mejor dicho, de predicaciones en la carta a los Efesios. Así que vamos a terminar el capítulo 6 y vamos a meditar en un texto que habla acerca de la armadura del cristiano. Pero si el cristianismo es una fe pacífica, ¿para qué necesitamos una armadura? La realidad es que vivimos en un mundo donde las luchas espirituales son reales y a veces las batallas espirituales pues, se presentan como en forma de tentaciones, de dudas, de desánimo, quizá, y son ataques invisibles, no se ven, no tenemos ahí marcas en la piel, pero son ataques reales que en ciertos momentos golpean nuestra fe y nos hacen preguntarnos, ¿y dónde está Dios en medio de esto? Así que la vida cristiana pues no siempre es una caminata tranquila por la montaña, sino que es una batalla diaria. Y en palabras de Pablo, como ha leído Pepe antes, una batalla no contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Que yo sé que hablar de fuerzas espirituales como que nos puede sonar extraño, ¿no? Y ya estamos ahí con las orejas así, como no estoy hablando de fenómenos paranormales, ni de rayos y fuegos aquí, sino de realidades que afectan a nuestra fe, como la duda, como el atravesar por una situación que no entiendes y que eso afecte a tu confianza en Cristo, la apatía espiritual, las tentaciones que te lleven a amar más otra cosa que al Señor. Todo eso son batallas que libramos en nuestra vida espiritual. Y tú hoy estás en medio de esa lucha, puede ser, ¿no? Todos estamos en medio de esa lucha. Y ante esa tensión, lo que os decía, pues pueden surgir preguntas como ¿y cómo puedo yo mantenerme firme en esta batalla? ¿Y dónde saco yo fuerzas para no rendirme? ¿Cómo mantengo yo prendida la llama de la fe cuando no tengo ganas? El apóstol Pablo, desde una celda, y esto es importante porque fíjate el que nos está animando, desde una celda y con cadenas en sus manos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del diablo. Hoy vamos a ver qué significa eso de fortalecernos en el Señor y de vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero antes de avanzar, recuerda lo que te recuerdo antes de cada predicación. Todo lo que descubrimos en Efesios, lo descubrimos en Cristo. Y hoy no va a ser diferente. Vamos a descubrir el poder de su fuerza y la armadura que Él pone a nuestra disposición y lo vamos a hacer en Cristo. Por eso el mensaje de hoy se titula así, Descubre tu fortaleza en Cristo. ¿Vamos allá? ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Animados? Sí. Bien. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate dos creyentes. Uno tiene 30.000 euros en el banco, el otro tiene 300. No es que uno sea un desastre y otro no, sino que oye, la vida es así, a uno le va mejor y a otro peor, y son creyentes los dos, buenos creyentes, pero uno tiene 30.000 y otro tiene 300, no pasa nada. Pero llega un día en que despiden a los dos, le dan la noticia, estáis despedidos. ¿Quién debería estar más preocupado? Supongo que nuestra intuición diría que el segundo, ¿no? El que tiene 300 euros en el banco. Pues porque podemos imaginar la angustia que supone pues, estar en números rojos, no llegar a fin de mes y la incertidumbre. Pero míralo de esta forma. Si ambos tienen al Señor, ¿quién tiene menos? La diferencia entre tener 30.000 o 300 no es tan grande como la diferencia entre tener al Señor y no tenerlo. No es que seamos insensibles, obviamente entendemos la preocupación de alguien que se queda en el paro. Pero lo que quiero que veas es que lo que de verdad marca la diferencia no son los ahorros, sino el tener al Señor o no tenerlo en medio de una situación difícil. Eso marca más la diferencia que tener una cuenta del banco grande o pequeñita. Déjame darte otro ejemplo. Imagina dos creyentes. Uno tiene una gripe
el otro tiene un tumor. ¿Quién debería estar más afligido? Desde lo humano lo entendemos perfectamente y mentiríamos si dijéramos que no. El segundo va a estar mucho más preocupado porque sabemos la amenaza que supone para la vida una enfermedad grave de ese tipo. Y pongo ese ejemplo que nos puede chocar porque no te quiero llevar al punto de decir, pues ninguno debe estar preocupado. Eso es mentira. Vas a estar preocupados porque somos personas y tenemos sentimientos y la mayoría de nosotros queremos vivir y queremos vivir bien. Y si algo amenaza nuestra vida, nos vamos a preocupar y estaríamos mintiendo si dijéramos lo contrario. Si un creyente dijera, no, a mí no me preocupa en absoluto. Ojalá que así sea, pero supongo que, creo yo, al menos sería mi caso, creo que no estaría siendo 100% honesto si dijera que nada me afecta, que nada afecta a mi confianza, ¿no? Pero lo que pretendo que veas con este ejemplo, y te pongo este en concreto, es porque aunque tengas razones humanas para tener miedo, tienes razones para tener confianza en medio de ese miedo. ¿Hay razones humanas para tener miedo? ¿Hay circunstancias que nos vienen grandes? ¿Hay circunstancias que nos van a hacer llorar? Sí, y si decimos que no, mentimos seguramente. Pero la cosa es, ¿hay razones por las que un creyente puede vivir en medio de esas circunstancias con esperanza? Y la respuesta es sí. Y es diferente cuando tú pasas por una tormenta sin esperanza que con la confianza de saber que hay un Dios que te cuida en el cielo. Así que esas preocupaciones sirven al menos para mostrar cómo de grande es nuestro Dios para nosotros en ese momento. Nuestra reacción entre las dificultades pues revela dónde está puesta nuestra confianza. Y a veces lo que esas situaciones difíciles revelan es que necesitamos volver a la fuente verdadera y que necesitamos fortalecernos en el Señor, porque a veces nuestra confianza no está en el Señor, está en otro lugar. Pablo no dice, fortaleceos vosotros mismos, como el que va al gimnasio y saca músculo. Él dice, fortaleceos en el Señor. Nuestra fuerza no nace de la disciplina, no nace de estudiar la Biblia ahí como un superhéroe, no nace de la comunión con los hermanos, ¿no? Nace de la unión con Cristo. Ahí nace nuestra fuerza. Y lo demás pueden ser buenos medios, pero no son la fuente. Es como las tuberías que traen el agua a casa. Las tuberías y los grifos que traen el agua a casa se traen la fuente, pero traen el agua, pero no son la fuente. No emana de ahí. Pues igual, estudiar la Biblia, la comunión con los hermanos, pues está bien, pero si vas a estudiar la Biblia solo para tener conocimiento, pues no te va a servir de mucho espiritualmente. Si solo quieres la comunión con los hermanos, está bien, pero ¿y estás unido a Cristo? O sea, ¿tienes comunión con Cristo o no? Porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Cuando permanecemos en Cristo, no luchamos con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Hijo del Rey. El Hijo del Rey sabe que si se pone enfermo, su Padre pone a su disposición a los mejores médicos del reino. El Hijo del Rey sabe que si está en apuros, el Rey va a mandar a los mejores soldados, a los más valientes, a sacarlo de ese peligro. El Hijo del Rey sabe que si necesita algo, todo el oro del reino está a su disposición. El Hijo del Rey sabe que si necesita consejo, los mejores consejeros de la corte están ahí, para él, a su alcance. El creyente que permanece en Cristo es un hijo del Rey y tiene que tener esa mentalidad de hijo del Rey. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo ya ha utilizado esa expresión del poder de su fuerza para hablar, ¿sabes qué? De la resurrección de Cristo. En el capítulo 1, él dice que el poder de la fuerza de Dios es el que levantó a Cristo entre los muertos, el que venció al pecado y al infierno. Y lo hace para decir, y ese mismo poder es el que el creyente puede disfrutar en su vida.
¿Tú lo has pensado eso alguna vez? El mismo poder que resucitó a Cristo, que venció a la muerte y al infierno, ¿está disponible para nosotros? Yo siendo sincero, yo creo que no alcanzo a comprender la magnitud de lo que estoy diciendo. Yo lo digo y lo creo porque lo dice la palabra, pero creo que es una verdad que me viene grande, ¿no? Tan gloriosa que uno solo puede quedarse en silencio y pedirle a Dios, como hemos cantado, que nos abra los ojos para de verdad creerlo, para de verdad vivir como si eso fuera verdad, porque es verdad. Pero creo que nos falta ese punto de ver lo grande que es. No hablamos de cómo uno se siente espiritualmente. A veces espiritualmente nos sentimos fuertes, a veces nos sentimos débiles. Hablamos de que nuestra fortaleza está en Cristo, no en cómo nos sentimos espiritualmente, sino en saber que nuestra fuerza está en Él. Yo hay días que me siento fuerte, porque, pues no sé, estoy ahí dando la talla de alguna forma, digo, oye, hoy he hecho lo que tenía que hacer y mira qué bien. No por orgullo, pero hay días que uno se siente fuerte y dice, qué bien. Y hay días que uno se siente miserable y dice, metió la pata hasta el fondo. Y si hay más fondo, pues ahí, he metido la pata. Entonces, los días que uno se siente orgulloso de alguna forma, uno puede olvidarse de que necesita un Salvador. Y los días que uno mete la pata hasta el fondo, pues uno puede sentir que no merece un Salvador. Entonces ahí están los dos extremos. Por eso no depende de cómo te sientas espiritualmente, sino que depende de saber y de recordar que nuestra fortaleza está en Cristo y no en nuestro buen rendimiento, no en nuestras propias fuerzas, sino en nuestra unión con Cristo. Y no hay truco ahí. Porque, mira, Jesús lo dijo de una forma muy sencilla. Separados de mí, nada podéis hacer, como la rama que se separa del árbol. Nada puede hacer. La fuerza no viene de esforzarte más, viene de permanecer más en Cristo. Pero piensa en eso por un momento. La rama no lucha por dar fruto. La rama da fruto de forma natural porque está unida al árbol. Y si la corta, ya se puede forzar lo que quiera, que va a aguantar verde 3 días. Pues es igual, exactamente igual, nuestra relación con Cristo y nuestra fuerza. Entonces, ahora que hemos recordado dónde está la fuente de nuestra fuerza, de dónde sale la savia que nos da fuerza, Pablo nos lleva al siguiente paso. Y él dice, pero no basta con fortalecernos en el Señor, tenemos que vestirnos para la batalla. Entonces, dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios no es que te disfraces de romano, sino que te vistas de cristiano. Y digo eso porque a veces al leer este pasaje es fácil quedarse con la metáfora, pero no con la verdad que hay detrás de la metáfora, ¿no? Coraza, escudo, casco, y te ves ahí como un romano, ¿no? Ya estoy aquí, vestido para la batalla. Pero lo que realmente esa metáfora dice, lo que hay detrás, ¿qué es? Que en tu vida se vea ¿qué? ¿Un casco, un escudo, una espada? No, que en tu vida se vea verdad, justicia, evangelio, fe, palabra. Ah, así luce un creyente, no de romano. Entonces, hoy quiero invitarte a mirar más allá de la metáfora, no te quedes con lo superficial, sino que va hondo. Quiero ayudarte a ver cómo se ve en la vida real un creyente que lleva puesta la armadura de cristiano. Pues se ve ceñido con el cinturón de la verdad. Pablo habla acerca del cinturón, ¿verdad? El cinturón no es un accesorio meramente decorativo, o sea, tiene una función, ¿no? Está pensado para sujetar algo, un pantalón, que no se caiga, una persona, a un coche, que no salga despedido cuando haya un accidente o algo. Entonces el cinturón lo que hace es garantizar que algo no se mueva, que las cosas se queden ahí, que cuando las circunstancias sean inestables, tú estés amarrado y seguro. Así actúa la verdad en el creyente. Así actúa la verdad en el creyente. No es simple conocimiento, es lo que nos mantiene firmes cuando las circunstancias se mueven, cuando las circunstancias nos sacuden.
Por eso Pablo lo menciona primero. La verdad es lo que sostiene el resto de la armadura, lo que ata aquí todo. Un creyente firme es alguien que está ceñido con la verdad y que no trata de aparentar. No se adapta a la corriente, vive con integridad. Hay verdad en su vida, no hay doble vida, no es de una forma de lunes a viernes y de otra forma diferente el domingo. No acomoda la verdad a su conveniencia. ¿Sabes? Esas personas que no caben en el cinturón y estiran para abajo y la barriga así por encima del cinturón. No, el creyente no hace eso con la verdad. Deja que la verdad le apriete a él y que la verdad le sujete. No acomoda la verdad para él estar más a gusto. Así se ve un creyente, ceñido con la verdad. ¿Cómo se ve un creyente? Cubierto de justicia, cubierto con la coraza de la justicia. La coraza es la pieza que protege el pecho. Está el corazón, los pulmones, los órganos más sensibles del cuerpo, ¿no? Una herida en el corazón es muerte seguras. Por eso Pablo nos dice que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. Y no se trata de nuestra propia justicia, porque esa es demasiado frágil. Es un escudo de cristal, de cartón, no sé. Pero nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores intenciones son una coraza de cartón. No pueden resistir los ataques del enemigo. Son como tela fina ante una flecha de fuego. La buena noticia es que Dios nos ha provisto de una coraza mucho mejor que la nuestra. La coraza de la justicia de Cristo, que es perfecta, firme, impenetrable. Y eso me recuerda mucho lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas de Adán y Eva tratando de cubrirse? Si has visto alguna vez un cuadro en un museo, ahí están con una hoja de higuera tratando de cubrir su desnudez. Así son nuestros mejores intentos, como una hoja de higuera. El Señor nos cubre con la verdadera justicia, la de Cristo. Igual que Adán y Eva le dio túnicas de piel para vestirlos, ropas que de verdad abrigaban, que de verdad tenían dignidad. Un creyente firme descansa en la justicia de Cristo y eso lo cambia todo, porque el corazón que está cubierto con la justicia de Cristo es un corazón difícil de herir, difícil de lastimar. Así que ya tenemos dos cosas. ¿Cómo luce un creyente? Ceñido de verdad y cubierto con la justicia de Cristo. ¿Qué más dice Pablo? Pues se ve calzado con el Evangelio de la paz. Es una expresión un poco rara, ¿no? Calzado con el Evangelio. ¿A qué te viene a la mente? En la armadura de Dios, Pablo nos recuerda, me gusta cómo lo traduce la versión de la Biblia, La Palabra, que dice, calzados con el celo por anunciar el Evangelio. ¿Qué significa eso? No debemos ver el Evangelio solo como algo que creemos, sino como algo que llevamos. El Evangelio es algo que llevamos puesto. Y un creyente bien armado está dispuesto para llevar ese mensaje consigo a donde quiera que él va. ¿Y hacia dónde va? ¿A dónde van los soldados? Pues a los lugares donde no hay paz. Ahí llevan los soldados. ¿Dónde va un creyente con el Evangelio? A los lugares donde no hay paz. A esa oficina donde todo es tensión. A ese colegio donde hay tanta confusión. A esa cafetería donde la gente se desahoga contando sus luchas. Allí va el creyente, calzado con el Evangelio, llevando ese mensaje donde quiera que no hay paz, para llevar el mensaje de reconciliación. Así como no saldrías descalzo de casa, no salgas a este mundo sin llevar el Evangelio bien atado a tus pies. Y no importa si vas cerca o si vas lejos, si tu día parece un día normal o si es un día especial por algo. Lleva contigo el Evangelio siempre, donde quiera que vayas, igual que llevas unos zapatos en los pies. Y estarás mostrando esa disposición de no ceder terreno al enemigo, sino de ganarlo, ese terreno, para Cristo. ¿Cómo luce un creyente? Ceñido de verdad, cubierto de la justicia de Cristo, llevando el Evangelio a todos sitios. ¿Qué más?
Pues se ve con un escudo, el escudo de la fe. Pablo dice que debemos tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos del maligno. Y no exagera, y no exagera. La fe no es un adorno, ¿sabes? Como en esos restaurantes que ponen los escudos en la pared. ¿Sabéis esos restaurantes de carne? Donde hay escudos y espadas. La fe no es un adorno para el creyente. La fe es una defensa real contra los ataques que un creyente sufre. Las flechas del enemigo se presentan como, pues quizá como dudas que inquietan, lo que os decía antes, como tentaciones que llegan a nuestras vidas, como culpas que caen ahí como piedras en medio de nuestra cabeza, pensamientos que nos hacen daño. Y muchas veces, en lugar de coger el escudo de la fe y hacer así y ponernos debajo, somos un poco borricos y cogemos el escudo de las excusas, o el escudo de mi propia intuición, o el escudo de, ¿qué te digo yo? Argumentos humanos. Y no utilizamos el escudo de la fe, utilizamos otros escudos. Y como son de cartón, pues nos llevamos ahí el golpe, nos sale el chichón, en el mejor de los casos. ¿Tú has conocido algún creyente que en medio de una prueba difícil, dice con paz, yo confío en el Señor y estoy en paz? No niegan el dolor, no niegan que estén sufriendo, pero viven con paz en medio de su dolor, porque están ahí escondidos debajo de su escudo de la fe. No están diciendo, la vida me va genial, aquí es todo kawaii, todo es de color de rosa. No, no, no. Lo pasan mal, pero están con el escudo de la fe. Así que la fe no impide que las flechas vengan. Las flechas vienen igual. La fe lo que te protege es de que te hagan daño. Por eso hay que ver la fe como un escudo. Así que cuando el miedo llegue, cuando la prueba llegue, cuando las dudas te peguen duro, no te defiendas con tus palabras, con tu propia filosofía. Levanta el escudo de la fe y di con convicción, mi confianza está en el Señor. Y quédate ahí, descansa debajo de tu escudo. ¿Cómo se ve un creyente armado? Ceñido de verdad, cubierto con la justicia de Cristo, calzado con el Evangelio, con el escudo de la fe. ¿Y qué más? Con el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Quién se subiría hoy a una moto sin casco? Casi nadie, ya casi para un patinete te hace falta. En Mataró para el patinete también hace falta casco. Porque la mayoría de las personas entienden que la cabeza necesita protección. Tan sencillo como eso. Y si eso es cierto en lo físico, ¿cuánto más en lo espiritual? Meterse en una batalla espiritual sin casco es como ir por la carretera con una moto sin casco. El yelmo de la salvación está diseñado para proteger la cabeza, que es una de las partes más sensibles en el combate. Porque es lo que os decía antes, los ataques que sufrimos, no tenemos a Satanás lanzándonos bolitas de fuego, que nos haga quemaduras en la piel, ¿verdad? Entonces, no siempre, la mayoría de las veces esos ataques no son físicos, son espirituales. Piensa en el caso de Job. ¿Os acordáis del caso de Job? Un hombre que sufre tanto. A veces lo que duele no es tanto el cuerpo o las circunstancias como la confusión, la duda, el desgaste emocional de decir, pero ¿dónde está Dios en todo esto que me está pasando? Satanás le quitó a Job todo lo que él más quería, todo lo externo. Pero ¿cuál era el objetivo de Satanás? ¿Quitarle eso? No, era quitarle su fe, quitarle su confianza en Dios. Eso eran los dardos que le estaba utilizando, las flechas, pero su objetivo era dañar su confianza, que se rindiera por dentro. O fíjate, otro caso, el caso de Adán y Eva, están ahí en el huerto del Edén y no le falta de nada. El caso opuesto a Job, ahí no hay sufrimiento. ¿Qué hace Satanás? Palabras tan suaves como venenosas. Qué bonito es esto. Y ese árbol, el más bonito. Qué pena que Dios os haya dicho que no toméis de él. ¿De verdad dijo Dios eso? ¿De verdad creéis lo que dijo Dios?
yo creo que Dios no quiere lo mejor para ti. Yo creo que si hicieras lo que te apetece, te alegrarías de hacerlo. Lo que yo te ofrezco es mejor. Fíjate, palabras suaves, venenosas, que hacen un daño terrible. Pero tanto en el caso de Job como en el caso de Adán y Eva, la batalla está aquí. La batalla está en la mente. Por eso necesitamos poner el casco de la salvación en nuestra cabeza, para no dejar que esas cosas pasen adentro de nuestra cabeza. Por eso necesitamos renovar nuestra mente cada día, como dice la palabra, porque ahí en lo invisible es donde se ganan o se pierden las batallas, donde se toman las decisiones, donde se muestran cuáles son nuestras prioridades en la vida. Y esas mentiras siguen llegando hoy a nuestras vidas, de forma diferente quizá, pero siguen golpeando nuestras vidas. No eres lo suficientemente bueno. Si ya has caído, ¿qué más da? Sigue cayendo. Dios ya no te escucha. Tu pecado es imperdonable. No mereces nada. Mejor ríndete. Ese es el tipo de mentiras que afectan a la vida del creyente. Y esas ideas, el creyente tiene que ponerse el casco de la salvación y decir, no, yo estoy salvo en Cristo, no por mis propios méritos, no por mi esfuerzo, no por mi disciplina, por su sangre. Y eso es lo que tiene que guardar mi cabeza. Y Pablo exhorta a los creyentes a vivir con la certeza de que son salvos. Así que no salgas a la batalla sin ponerte el casco de la salvación. No dejes que esos pensamientos entren en tu cabeza. Una más. ¿Cómo se ve el creyente? Se ve con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios como una espada. Chao. La espada del creyente no es de metal. No hace ruido al desenvainarla. ¿Sabes esa de... o la de... ¿cómo es? La de la Guerra de las Galaxias. La espada del Señor no hace ese tipo de ruidos y ese tipo de luces, pero es infinitamente más poderosa que cualquier espada forjada por manos humanas. Y Jesús nos mostró cómo se usa en ese episodio en el Evangelio donde Satanás va a tentarle. ¿Y Jesús qué hace? ¿Lógica humana? ¿No? ¿Excusas? ¿Se justifica? No. Jesús dice, escrito está. Y eso es como un golpe en la cabeza de Satanás. Eso bastó. Con cada versículo Jesús gana una batalla. Con cada palabra una mentira queda al descubierto. Con cada promesa citada un golpe al corazón del enemigo. Escrito está. Y esa misma espada que utilizó Jesús es la que tenemos que utilizar nosotros, la que está disponible para nosotros. Es interesante, a mí me gustan las leyendas del rey Arturo, cada uno tiene sus aficiones. Y no sé si conocéis un poco la historia, pero ¿habéis visto alguna vez en algún cuento esa espada que está clavada ahí como en un bloque de piedra? Un poco el trasfondo que hay detrás de esa historia es que solo el rey de Inglaterra podía sacarla. Estaban ahí todos los caballeros, todos los nobles intentando sacar la espada y ninguno puede. Por más que tiren, por más que se inventen técnicas, no la sacan. Y llega un niño, Arturo, y sin esfuerzos así, y la saca. Y todos se quedan de piedra. Y dicen, a ver, métela otra vez. La mete otra vez, ellos intentan sacarla y no pueden. Y él vuelve y la saca. ¿Sabes por qué él pudo y otros no pudieron? Porque él era hijo del rey, pero no lo sabía. Él no sabe en ese momento que es hijo del rey. Pero la espada tiene, digamos, un hechizo que solo permite que la empuñe el hijo del rey. La espada no respondía al que era más fuerte, al que tenía más años. Respondía al que era hijo del rey. Y esa es la forma en que el creyente debe empuñar la espada, con la confianza de ser hijo del rey. No basta con tener la Biblia memorizada, como quien acumula versículos, como quien acumula la tabla de multiplicar. La diferencia está si la empuñas como un hijo del rey. Si la sacas, no tienes que sacarla. Si la palabra tiene
valor en tu vida. No es solo un accesorio de decoración, sino si de verdad tú dices, ¿hay peligro? Saco aquí. ¿Qué dice la palabra? Esto dice la palabra, pues esto me da paz. Entonces, ahí hemos visto cómo se ve un creyente. Uy, voy a hacer memoria. A ver, se ve ceñido con el cinturón de la verdad, cubierto con la justicia de Cristo, calzado con el Evangelio, protegido por el escudo de la fe. ¿Y me he dejado algo? El yelmo de la salvación, bien atentos, y la espada de la palabra. Pues fíjate, ya hemos visto que nuestra fuerza está en el Señor, cómo debe lucir un creyente. Y ahora vemos algo más. El cristiano no solo es llamado a mantenerse firme, sino que ha sido enviado. Y eso nos lleva a nuestro último punto, que dice, vive como un embajador de Cristo. Fíjate, si vamos a los versículos 19 y 20, dice Pablo, en vez de verse así, o sea, ya ha dibujado ahí al guerrero espiritual, ¿no? Pero en vez de verse así como un superhéroe, fíjate cómo acaba, o sea, acaba con una oración sencilla, llena de humildad, en la que dice, y hermanos, oremos. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Te das cuenta? Después de hablar sobre la armadura, Pablo no termina ahí viéndose a sí mismo como yo, vestidos como yo, el guerrero victorioso, sino con un llamado a la oración colectiva. Oremos y fortalezcámonos en el Señor, vistámonos con toda la armadura de Dios y oremos los unos por los otros. Y orad por mí. Eso nos recuerda que esta batalla no se libra en solitario. Un ejército no avanza solo con buenas armas, necesita apoyo mutuo. Una vez vestidos con toda la armadura de Dios, no se trata solo de resistir, sino también de llevar el Evangelio, levantar la mirada y caminar hacia adelante. Y fíjate que Pablo, desde prisión, te recuerdo que está ahí encadenado, pide oración, pero no para ser librado de sus cadenas, o sea, pide oración para predicar con denuedo el Evangelio, para llevar con denuedo, con pasión, con valentía el Evangelio, aún estando en una cárcel. Fíjate, Pablo, al escribir esta carta a los Efesios, era dos cosas a la vez en este momento de su vida. Era prisionero y era embajador. Físicamente era un prisionero, espiritualmente era un embajador de Cristo. Y eso nos enseña algo profundo. No siempre puedes elegir tus circunstancias, pero sí puedes decidir qué identidad va a dominar tu vida en medio de esas circunstancias. Pablo podría verse como un prisionero incapaz de hacer nada, pero se ve a sí mismo como un embajador de Cristo. Y a nosotros nos puede pasar igual. Puedes estar ahí en un trabajo difícil y puedes verte como un miserable que curra lo que no hay en los escritos, o puedes verte como un embajador de Cristo en ese trabajo difícil que tienes. Uno puede estar en una relación, en un matrimonio donde la otra persona, por lo que sea, te ha decepcionado. Entonces uno puede verse como una esposa o un esposo resentido todo el tiempo, o uno puede verse a sí mismo como un embajador de Cristo. Hay 1000 formas en las que lo podemos aplicar a nuestra vida. Y no solo eres un trabajador, una madre, un marido, eres un embajador de Cristo en medio de cada uno de esos roles. En tu trabajo lo puedes ser, con tu familia lo puedes ser, en la cafetería lo puedes ser. Pablo se vio a sí mismo como un embajador en cadenas, dice él, embajador en cadenas. Y fíjate, si quieres una buena excusa, mira qué buena excusa tiene Pablo. Oye, yo predicaría el Evangelio, pero es que estoy en la cárcel, es que estoy encadenado.
Pero incluso ahí dice, soy embajador de Cristo. Y si Pablo pudo comportarse como embajador de Cristo en una celda, a ver qué excusa nos buscamos nosotros para decir que nosotros no podemos. Él pudo haberse rendido, pudo haberse tirado ahí en la piedra y decir, bueno, pues cuando salga ya veré qué hago. Pero en lugar de eso, escribió la carta a los Efesios que ha bendecido a toda la cristiandad. Y lo hizo con cadenas en sus manos. ¿Qué estás haciendo tú con tus cadenas? Tal vez no puedes moverte mucho, no sé, pero seguro que puedes orar, puedes escribir, puedes llamar a alguien, puedes mandar un mensaje, puedes tener una palabra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás representando a Cristo? En tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad de vecinos, en el parque, qué sé yo, donde sea que el Señor te lleve. Hermanos, el llamado de Efesios 6 es un llamado a despertar espiritualmente ante la realidad de que estamos en una batalla, que sí, que no se ve, que no hay fuego, pero que es una batalla real, una batalla espiritual. Algunos son más conscientes de esta batalla y otros menos, porque unos están en el frente y otros están ahí en la trinchera esperando que se quemen los que están en el frente. Pero esa batalla es real para todos. Ya te llegará. Tú deja que se quemen los de adelante, que ya te golpeará a ti. Fortalécete en el Señor. No en tus emociones, no en tus logros, no en tu conocimiento, en el Señor. Tu fuerza está en estar unido al Señor, no en ninguna otra cosa. Vístete con la armadura de Dios. No salgas desnudo a la batalla. ¿Te imaginas un soldado? Haría el ridículo, un soldado desnudo en la batalla. No vivas una fe superficial ni una fe de apariencia. No vayas con una armadura de cartón. ¿Tú te imaginas un soldado con una armadura de cartón? ¿De juguete, de plástico? No vayas así espiritualmente tampoco. Cíñete de la verdad, cúbrete con la justicia, cálzate con el Evangelio, protégete con el escudo de la fe, protege tu mente también con el yelmo de la salvación y pega fuerte con la espada de la palabra. Y vive como un embajador. Eres alguien que representa a su Señor donde quiera que vayas. Cuando callas también lo representas. Cuando hablas lo representas. Cuando eres un buen ejemplo lo representas. Y cuando eres un mal ejemplo. Toda tu vida habla de tu Salvador. Así que sé un embajador bueno, que de verdad represente a su Rey. No a ti mismo, sino a tu Rey. Así que sal de aquí hoy con esta triple verdad. Tu fuerza está en Cristo. Tu armadura está en Cristo. Y tu misión está en Cristo. Iglesia, el llamado es real, es tiempo de despertar. A veces necesitamos, ¿no?, golpes que nos abran los ojos. Es tiempo de tomar esa armadura y de ocupar el lugar en el reino que nos corresponde como embajadores. Así que ármate de fe, ármate de palabra, ármate de oración, fortalécete en el Señor y brilla en el sitio donde estés, como dice Juan 1:5, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, iglesia. Amén. Que así sea.